Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Generadora de Luz, gracias por conectarse. El tema de hoy muy interesante para todos. La verdad es que quienes tengan dudas, agarren su lápiz, su plumita, porque está esta tarde con nosotros el abogado Luis Carlos Flores Catzín, Relaciones de Trabajo y Despido ante la Pandemia. ¿Cómo estás, abogado? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar formando parte de este proyecto de Generadora de Luz y por venir a compartir tu experiencia y conocimiento, sobre todo en esta época tan difícil. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto haber sido invitado por parte de ustedes a su programa y encantado de participar en las cuestiones que ustedes me vayan indicando, las dudas que vayan surgiendo con las personas que nos estén viendo o escuchando. Muchas gracias. Gracias, abogado. Vanesita, como siempre, un gusto compartir contigo este espacio. ¿Cómo estás? Hola amiga, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Luis Carlos, es un honor para mí tenerlo con nosotras. Usted sabe, mi profesor de Derecho Laboral durante mi periodo universitario. Entonces, para mí es un honor, digo, desde las clases, desde conocerlo también, tenerlo esta noche. Y van a aprender muchísimo, ¿eh? O sea, él tiene mucha experiencia sobre el tema. Preséntanos al abogado, Vanesita. Claro que sí, Dorita. Él es el abogado Luis Carlos Flores Catzín, como ya lo mencionamos. Tiene licenciatura, maestría y doctorado en Derecho por la UAP. Él es catedrático de diversas universidades como la UAP, VM y otras grandes universidades en el país. Entonces, tenemos esta noche su presencia. Muchas gracias. Dorita, tu micrófono, amiga. Bienvenido aquí, está el micrófono quedando sin audio. Bienvenido y pues la incógnita que estamos viviendo todos en la pandemia, ¿qué pasa? ¿Cómo se relaciona el tema laboral durante esta época de esta situación tan difícil que estamos viviendo como la pandemia? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el tema de las relaciones laborales? ¿Cómo le afecta o cómo afectó a mucha gente este tema? Tú nos podrás ilustrar, amigo. Sí, bueno, obviamente para hablar sobre el tema laboral, indudablemente tenemos que hacer referencia a varios antecedentes sobre qué es lo que sucedió, no nada más en México, sino a nivel mundial. O sea, prácticamente todo el planeta fue no nada más infectado por el virus SARS-CoV-2, que es el COVID-19, sino que prácticamente hay otros antecedentes que vinieron a agravar todavía esta situación durante todo este periodo que llevamos de contingencia en el mundo, pero no nada más en el mundo, sino también en nuestro propio país. Bien, son varios elementos que hicieron que la crisis del trabajo, como la estamos viviendo en la actualidad, se viera afectada en la cuestión de la pérdida de empleo, de la falta de ingresos, de estar muchas familias en contingencia, aisladas en sus propios domicilios, lo cual no les permitía realizar una vida cotidiana como la conocíamos anteriormente y muy probablemente no va a regresar la cuestión a hacer lo mismo. Pero bueno, voy a indicar qué factores fueron los que incidieron en esta crisis laboral. Vamos a separarla un tanto de las otras crisis que voy a comentar en este momento para poder hacer referencia sobre la crisis del trabajo. Bien, antes que nada, se había anunciado desde prácticamente 2008, posterior a la crisis económica de 2008, que existiría una gran crisis que sucedería después de algunos años. No se sabía para ese entonces cuándo se iba a dar. Después empezaron a hacer pronósticos en 2016, 2017, que estallaría una crisis económica bastante fuerte, que sería muy grave, como la del siglo pasado de 1929-1930. Entonces se anunciaba que la crisis era muy probable que estallaría a finales de 2019 y principios de 2020, lo cual sucedió. Sin embargo, no se anunciaba mucho la crisis económica o la gran depresión económica que sucedería o que se estaba viviendo a finales de 2019-2020. No se notaba muchísimo o no se notaba la crisis, pero ya había indicios sobre esa situación. Y la crisis económica
que se está viviendo todavía en la actualidad, pues no nada más era una crisis económica mundial, sino que también había otro factor que la presionaba y la apresuraba todavía un poco más para que estallara en su totalidad, y es una crisis comercial entre Estados Unidos y China. Esos dos potencias mundiales que prácticamente su Producto Interno Bruto es muy elevado, entre el 12 y 9% entre ambas naciones, sobre todo la de la China, que es la más fuerte. Entonces tienen una pugna ahí comercial, lo cual impactaba económicamente en ese sentido. Entonces, ya con esa crisis económica, de antemano, su estallamiento iba a implicar desempleo. Bueno, entonces tenemos esos dos elementos que incidieron en la crisis laboral y que iba a impactar necesariamente en nuestro país por estar integrado a la globalización, por formar parte del sistema económico financiero, etcétera. Bien, lo que sucedió fue que con la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, COVID-19, indudablemente hizo que la crisis económica se elevara exponencialmente a su máximo en expresión de veces brutal. Por decirlo en una palabra corta, sencilla, fue terrible. ¿Por qué? Porque a los países, ningún país estaba preparado para tener una contingencia o saber qué hacer en esta contingencia. Entonces, todos los países en ese momento, y todavía hasta la fecha, bueno, ya no tanto, pero en un inicio, cuando se inició la propagación y cuando se dieron los anuncios por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud, por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, muchas organizaciones internacionales, bueno, anunciaron, y lo primero que empezaron a decidir, sin saber cuál iba a ser mucho el efecto sobre esta situación, fue el confinamiento. Los países prácticamente atendieron las recomendaciones de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo también, que se había involucrada, y era el confinamiento. Entonces, prácticamente de 3.300 millones de trabajadores que hay en el mundo, que es una población enorme, es prácticamente el continente asiático, por decirlo de una manera, personas económicamente activas en el mundo, se confinaron 2.700 millones. Prácticamente el 60% o 70% de la población económica activa en el planeta se tuvo que confinar, es decir, resguardar en su casa. Una vez realizada esta situación, pues obviamente iba a generarse otra crisis inmediatamente al confinamiento. Se prohibieron las transportaciones de todo tipo, sobre todo las comerciales. Ustedes saben que el comercio se mueve a través de transporte, y obviamente pues no había consumo de gasolinas, no había consumo de petróleo, no había mucho consumo de gas, que es lo que necesita la industria para trabajar y que es lo que se necesita para mover todos los productos que se comercializan en el globo terrestre, o sea, en esta economía globalizada, mundializada. Entonces, se generó otra crisis económica derivada de eso. Bueno, se agrava, es una crisis energética. Y en tal caso, en marzo de este mismo año, prácticamente el petróleo en una semana, pues pasó de costar $50 a valer nada, nada. Todas prácticamente los lugares donde se acumula, se reserva o se resguarda el petróleo estaban saturados porque la producción seguía explotando, extrayendo petróleo, y se acumuló y ya no había dónde guardar ese petróleo. Entonces, por esa situación había un exceso de petróleo y se tuvo que abaratar a tal grado que valía menos $34. Es decir, que te pagaban para que te llevaras el petróleo. El problema es no poder llevarte el petróleo, porque dices, bueno, pues yo voy a comprar, bueno, no voy a comprar, me están regalando el petróleo y me lo llevo, pero no tengo un lugar donde almacenarlo, pero aunque tuviera un lugar donde almacenarlo, ¿cómo lo transformo en gasolinas? Porque no tengo refinerías, no soy un país petrolero, no soy un país que transforme esta materia prima, entonces no puedo hacerlo. Y así se dieron estos 4 elementos en la crisis. Todos estos elementos incidieron en la crisis de trabajo. La consecuencia inmediata sobre esta situación fue el desempleo. Y el desempleo afectó a nivel global, o sea, México no es el único país que se vio afectado, sino fue todo el mundo, todos los países. Y obviamente la Organización Internacional del Trabajo pues se preocupó, por un lado, por seguir manteniendo los puestos de trabajo y por otro lado, por la cuestión económica,
que aunado con la cuestión, ahora sí, económica, valga la redundancia, pues ya prácticamente el planeta estaba pues en una crisis multisistémica. Es decir, crisis económica, crisis sanitaria, crisis energética, crisis de trabajo, o sea, es una crisis terrible. Aunada a esa situación, pues no nada más son las únicas crisis, tenemos una crisis ambiental, una crisis en persona, o sea, hay muchísimas otras tantas crisis que también inciden indirectamente, pero que afectan todavía esa situación. Entonces, en nuestro país aproximadamente se dice que se perdieron en aquel entonces, o sea, durante todo este proceso de marzo, que empezaron a suspenderse las actividades de la segunda quincena de marzo, que empezaron a suspenderse hasta prácticamente mayo, junio, se perdieron 1 millón de empleos. Pero ojo, es una cantidad enorme, 1 millón de empleos, o sea, de trabajos formales. En trabajos informales, bueno, es otra situación que viene a acumular, pero cuando se habla de trabajo formal es aquel trabajador que paga impuestos, que está asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que también tiene vivienda, Infonavit, Fobista, no sé, algún crédito de esa naturaleza. Entonces sí fue una situación que impactó 1 millón, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social aproximadamente tenía afiliados en el momento en que esto sucedía, tenía más o menos como, no mal recuerdo, 18 millones de derechohabientes, de los cuales se perdieron 1 millón, bueno, más o menos ahí se sostuvo. Ante esa situación, bueno, pues habría que buscar otros mecanismos para tratar de no seguir perdiendo empleos y bueno, se tuvieron que tomar otras medidas, pero en realidad todos estos factores, todos estos elementos fueron los que incidieron en el desempleo. Obviamente las actividades económicas, todas, absolutamente todas, se vieron afectadas, se vieron mermadas en ese sentido. Difíciles, no nada más para nuestro país, sino para todos los países atender esa situación que está por demás decirlo, no es grave, es gravísima, pero es a nivel mundial, ¿no? Claro, mire, como usted lo comenta, tenemos un mundo globalizado y por eso es un asunto multifactorial, ¿no? No solamente se debe a un sector, si el sector económico se ve dañado, se daña también el cultural, el de salud, o sea, más en un proceso de pandemia, ¿no? Es multifactorial todo esto. Entonces es muy interesante cómo se aborda desde una temática internacional, mundial, y no solamente verlo local, porque ya eso es como muy específico. Aparte, los países latinos teníamos estas desventajas, no lo quiero decir así, pero hay ciertas desventajas económicas, ¿no? Entonces eso aunado a una crisis, pues se dan procesos. Sí, indudablemente también, los países latinoamericanos o en vías de desarrollo, me gusta llamar, hay muchos sinónimos a eso, a esa característica de nuestros países, pues indudablemente no nada más no nada más incide en estos factores que estoy mencionando, sino que, como lo mencionas, de carácter factorial o carácter sistémico, pues nuestros países son países que están súper endeudados, tenemos una deuda externa bastante grave, nuestro país es uno de los países que más deuda externa, es decir, que solicitó préstamos tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial en anteriores sexenios, que es brutal. Entonces, ante una crisis económica, independientemente de esto, dentro de un sistema económico como el liberal, pues tienes que pagar independientemente de que tengas o no tengas crisis, tienes que estar pagando esa deuda externa, y son por miles de millones de pesos anuales. Entonces, ¿cómo le haces para poder sustentar o sostener la poca economía que tienes? Tienes que tener estrategias, pero lo más importante en estos momentos era, independientemente de cumplir con las obligaciones económicas, pues lo importante era proteger a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto y obviamente a los trabajadores en ese momento. Entonces se tuvieron que hacer por parte del Estado mexicano tomar varias medidas que se siguen todavía tomando y se aplicaron varios programas y políticas, así se denominan, políticas para hacer frente a esta situación, indudablemente también cuidando al resto de la población, que no toda la población es económicamente activa, me refiero a trabajadores, sino también a cuidar a sus familias, cuidar a los menores, cuidar a las personas de la tercera edad, o sea, habría que hacer toda una estrategia, y toda estrategia para este país cuesta.
Las políticas, las que se implementan, son políticas en las cuales vas a ocupar muchísimos dineros del presupuesto para tratar de sustentar esa situación. Se tomaron varias medidas en apoyo a los trabajadores, en apoyo a las empresas, y bueno, aún así se trató de contener esa situación, pero desafortunadamente no todos pudieron resistir, o no todo el mundo puede resistir a una situación de esta naturaleza. Pero bueno, no es comparar nuestro país, porque eso estaría mal y tal vez hay hasta errores en el momento de comparar, pero bueno, comparado con países sudamericanos o centroamericanos, bueno, México no padeció o no vivió situaciones todavía más agravadas sobre esa situación, y comparado con otros países que tienen mayor población, pues ahí más o menos. Nosotros en México somos 125 millones de personas, de los cuales prácticamente casi el 50%, más o menos, esta es población económicamente activa. Las demás son personas que sean menores de edad, o bien personas ya de la tercera edad que pasan de 65 años. Entonces hay una situación. Pero a todos en su conjunto habría que cuidarlos, tanto en la cuestión sanitarias, a su salud, pero también en cuestiones de trabajo. Entonces el Estado mexicano implementó lo que sería el trabajo en casa. Muchas empresas se sumaron a los esfuerzos del gobierno por petición, no nada más del gobierno. A ver, tengo que aclarar esta situación. El Estado mexicano no se sacó o inventó políticas o programas para tratar de ayudar o tratar de contener la expansión del virus, y sobre todo para los trabajadores, sino que él hizo caso a los organismos internacionales. ¿Y quiénes son los organismos internacionales encargados de que se cumplieran estas políticas internacionales, pero que tendrían que aplicarse en los países? Bueno, pues fue la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, fueron varias instituciones las que estuvieron aplicando, estableciendo qué es lo que se tenía que hacer, y los países lo tenían que aplicar. Una vez que se asume un país en términos de los compromisos internacionales y sus obligaciones, sobre todo en esta cuestión de pandemia, pues era aplicarlas. Ya podían, dependiendo cada país, cada región en el planeta, podía adecuarla a sus propias necesidades, pero las reglas prácticamente fueron las mismas. Y en ese sentido, uno de los tantos programas que se estableció en un inicio fue el trabajo a distancia para evitar la pérdida de empleo. Pero también otra de las políticas en solidaridad entre y no se siguieran perdiendo más empleos, fueron los acuerdos que se establecieron entre el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los sindicatos, en dado caso de que hubiera sindicatos, y obviamente esos sindicatos de trabajadores con las empresas o con las industrias, para poder determinar qué personas son las que iban a trabajar en su casa, qué personas iban a estar resguardadas, también atendiendo las cuestiones de la salud del mismo trabajador, porque no todos los trabajadores, independientemente de que tenían que cumplir con alguna actividad, pues no lo podían realizar porque a lo mejor tenían algún padecimiento, y un padecimiento de los que se indican como graves, y eso lo indicaba la Organización Mundial de la Salud, lo compartía con la Organización Internacional del Trabajo, y establecía quiénes sí podían hacer ciertas actividades y quiénes no podían hacer ciertas actividades. De todas maneras, todos tenían que percibir un ingreso. Claro. Los sindicatos y las empresas pudieron establecer ahí mecanismos para, pues, no pagar en la totalidad los salarios, porque en época de crisis, pues, lo que menos hay es circulante, es decir, dinero que esté circulando en ese sentido. Entonces las empresas, pues, aunque hayan ahorrado, pues no pudieron hacer frente, sí, sobre todo claro, a sobre todo eso. Extensión en eso. Y bueno, esos son empresas grandes. Ahora imaginemos a un pequeño, una pequeña negociación que va semana a semana, mes con mes, cumpliendo con sus obligaciones, con sus propios trabajadores, que tal vez no son muchos, pero que es prácticamente el 85-90% de pequeñas empresas o pequeñas negociaciones las que también sostienen este país. Entonces era complicado en ese sentido, sobre todo para ellos, y las consecuencias fueron catastróficas. Muchas pequeñas negociaciones, muchos micros también, negocios o empresas, ya no pudieron resistir y prácticamente se extinguieron, la cual genera pues una pérdida no nada más de la fuente de trabajo, sino también se crea desempleo en ese sentido.
sea, ahí es donde, perdón por interrumpir, ahí es donde me entra una duda, digo, corríjame si no estoy en lo correcto. Hay un apartado en la Ley Federal del Trabajo donde se hace mención de casos extraordinarios como de epidemias o pandemias, donde el patrón o tiene cierta responsabilidad sobre el trabajador, pagar ahí unos meses, no todos. O sea, en este caso, platíqueme más sobre el tema, hasta dónde sí son las responsabilidades, hasta dónde no. La Ley Federal de Trabajo en estas cuestiones de crisis sanitarias prácticamente lo que se establecía en las cuestiones de pandemia, que fue una reforma que se realizó prácticamente en el año 2009, si no mal recuerdo, era el presidente Felipe Calderón a quien le correspondió esa situación, se establecía que obviamente eso venía con la pandemia de influenza que se dio en el año 2008. Entonces, que todo mundo podemos, bueno, yo recuerdo mucho sobre el inicio de esa pandemia, que no fue como la que ahora conocemos. O sea, si bien es cierto, se anunció, se estableció, pero sus efectos no fueron tan dramáticos como los que se viven en la actualidad. Bueno, hubo una reforma en la que se establecía que en esa situación obviamente se tenía que pagar el salario completo. Entonces, en un principio los patrones dijeron, bueno, pues ¿cómo es posible que yo tenga que pagar un salario completo puesto que ya pasó? O sea, no es mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie, pero yo no tengo dinero para estar pagando el trabajo completo. Si bien es cierto, yo quiero que mis trabajadores se queden conmigo, pero no puedo sostenerlos porque no puedo pagarles completo. Pero si no les pago completo también es una violación, y si como mi obligación es pagar completo el salario, y si yo incurro en el incumplimiento, pues es probable que el trabajador me demande posteriormente por una rescisión imputable a mí como patrón. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Bueno, pues lo que se estableció como política es que los trabajadores acordaran, nada más por un tiempo, que si disminuyeran los salarios, si tuvieran a bien los trabajadores ponerse de acuerdo con los patrones. Entonces, hubo todas estas cuestiones que no estaban previstas tampoco en ninguna norma porque no se tenía ninguna experiencia. Ningún país, de hecho, tenía una experiencia. Y cuando digo no tenían una experiencia, no nada más digo en la cuestión laboral, sino en todos los aspectos. Todos los aspectos. Nunca se había vivido una situación así como la que conocemos en la actualidad y de la cual todavía no estamos al 100% superados. Se han venido modificando varias cuestiones a nivel global y quien va estableciendo la pauta pues son estos organismos internacionales que bajo la experiencia que se ha tenido pues han ido cambiando algunas cosas. México no es la excepción. México también ha vivido esa situación, o sea, se trató de establecer esos mecanismos para que no se perdieran o no se siguieran perdiendo más empleos de los que ya se habían perdido. En la actualidad, bueno, se vienen recuperando pues de manera progresiva algunos tantos trabajos que bueno, se tiene anunciado por parte del gobierno federal, que bueno, que va en crecimiento la recuperación del empleo. Habría que hacer el análisis y el estudio estadístico sobre esa situación para ver qué tan cierto es lo que se está recuperando en ese sentido. Las cuestiones es que en este momento ya, dependiendo de los semáforos que se han establecido por las cuestiones de pandemia, bueno, pues ya hay más movimiento en las actividades. Todavía estamos en actividades esenciales, o sea, es decir, que no todas las empresas deben estar trabajando, o sea, hay que cumplir en ese sentido. Y a la par de eso, pues surgieron nuevas normas que se están estableciendo para las empresas. Hay muchos protocolos nuevos de seguridad, sobre todo en el trabajo por el retorno a la nueva, se me acaba de ir la palabra, a la nueva realidad, no recuerdo cómo se establece, pero bueno, la cuestión es que la nueva normalidad. La nueva normalidad, o sea, que la normalidad es extraña, ¿verdad? Pero se tienen que estar cumpliendo todos esos mecanismos para poder, primero, mantener el empleo, segundo, cuidar a los trabajadores en cuanto a su salud y la fuente de trabajo, y sobre todo que la pandemia, o sea, el virus no se siga expandiendo, que las medidas son precisamente para esa situación. Ya este país tiene muchísimos, pues, miles de personas que han fallecido a causa de esa situación. Indudablemente, aún y que los semáforos vienen cambiando, bueno, pues se puede establecer, igual que está sucediendo en Europa en estos momentos, pueden surgir nuevos brotes, entonces hay que estar
Bueno, esa es la responsabilidad del Estado de estar prevenido ante esas situaciones. Pero bueno, las cuestiones es que para el momento que se está viviendo, ya en semáforo amarillo, algunos, casi la mayoría de las entidades federativas, bueno, pues prácticamente se tiene una planta laboral del 50% que se puede ir rotando dependiendo de qué protocolo esté manejando la empresa o negociación. Pero contestando a la pregunta, se tenía que pagar el salario completo, a menos que se llegara a unos acuerdos y que la misma autoridad laboral tuviera conocimiento sobre esa situación. ¿Por qué? Por seguridad jurídica. ¿Cuánto iba a durar la disminución de salario? ¿Por qué tiempo y a quiénes? O si eran todos los trabajadores, etcétera. Se establecieron otros tipos de mecanismos, por ejemplo, mandar a descansar a algunos trabajadores por cuestiones de utilizar ahí sus vacaciones, etcétera. O sea, se hicieron todo lo permitible en la Ley Federal del Trabajo, se pudo establecer. Se puede decir, abogado, perdón que te interrumpa, que pues con todas estas medidas que nos mencionas que tomó el gobierno en el tema laboral, ¿se pudieron evitar muchos despidos injustificados? Bueno, los despidos injustificados, que fuera, que pudieran haber tomado de pretexto la pandemia para, yo creo que ahí, no sé. Ahí sí puedo contestar esa pregunta. En este país, prácticamente desde la década, a finales de la década de los 80, todo lo que es 90 hasta el presente, llevamos como 30 años más o menos así, surgió una figura que es lo peor que le pudo haber sucedido en el mundo del trabajo a este país, que es el denominado, lo que se conocía como el outsourcing. El outsourcing surge para la eliminación de los sindicatos, que los sindicatos prácticamente era el esquema de la organización de los trabajadores en una asociación, obviamente en un sindicato, para el estudio de defensa y mejoramiento, que es lo que te establece la ley, que son los objetivos del sindicato. Pero de ahí su fortaleza. Entonces, en ese sentido, fue bueno la organización de los trabajadores en sindicatos, pero con la época neoliberal, pues prácticamente se encargaron esos gobiernos de ir destruyendo los sindicatos, los cuales perdieron fuerza, y se estableció un mecanismo para evadir, o mejor dicho, para defraudar, voy a decirlo así en todas sus palabras, para defraudar, por principio, al trabajador, segundo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tercero, al Infonavit, e indudablemente el mismo Estado a través de sus órganos fiscalizadores. Es decir, en lugar de pagar salarios reales, como los que deberían estar pagándose, se contrataban a los trabajadores a través de estas pseudoempresas que muchas veces ni eran empresas y no tenían elementos para poder solventar algún despido. Entonces, esas empresas subcontrataban para enviar a esos trabajadores a otras empresas que eran las beneficiarias directas de la prestación de servicio, pero estas empresas que subcontrataban pagaban salarios inferiores a los que se pagaban directamente en aquella empresa. Esto para la evasión fiscal al IMSS, al Infonavit y al mismo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, en la actualidad. Y así sucedió durante la década de los finales de los 80, 90, el principio de la primera década de este siglo y la segunda. Todavía, cuando inicia la pandemia, pues muchas de estas empresas que tenían subcontratado a estos trabajadores, pues fueron las que prácticamente despidieron o simplemente desaparecieron y dejaron prácticamente incumpliendo o en la peor crisis que pudieran tener nuestros trabajadores. Muchos de esos trabajadores en la actualidad van a estar demandando precisamente, no nada más a lo que sería el outsourcing, sino que también a las empresas beneficiarias. El problema van a ser para las empresas beneficiarias, sí hay que tener, pero sí hubo muchos despidos de esa naturaleza, muchos. Eso fue una irresponsabilidad, porque en el momento que se establece la pandemia, pues la única manera de decir, sabes que yo no me voy a hacer cargo, me voy a hacer responsable de los trabajadores, va a ser a través del despido. Y obviamente cualquier despido es injustificado. El único despido que es justificado es a través de un procedimiento de rescisión, en el cual me compruebas una causal establecida previamente en la Ley Federal del Trabajo y cuando me la justifiques, a través de todo un procedimiento administrativo, pues entonces ya me la justificaste, ahora sí te doy ahí tu rescisión de la relación de trabajo, me la tienes que firmar, es todo un procedimiento. Si no se cumple ese procedimiento, cualquier despido es injustificado.
Entonces sí hay muchos despidos. Así, en estos momentos en Puebla las autoridades laborales, bueno, iniciaron ya con hace casi 2 meses, en la Junta Federal de Conciliación y Trabajo, que es una competencia para empresas con carácter federal, o bien las empresas locales de la entidad federativa de Puebla, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, obviamente, había iniciado actividades hace 2 semanas. Se dice que hubo personas o trabajadores, que lo lamento mucho, funcionarios de la misma junta que posiblemente se contagiaron de COVID, y obviamente volvieron a suspender las actividades, y hoy fue el primer día de actividades tengo entendido, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pero el rezago que tienen las pobres juntas, las pobres autoridades laborales, pues son las que quedaron antes de la pandemia. Todo este tiempo de confinamiento, que no hubo prácticamente función en estos órganos para dirimir los conflictos laborales, más aparte todo lo que se ha acumulado precisamente por estos despidos que se sucedieron en la entidad y que, bueno, tienen que estar presentando demandas en la actualidad. Y también, perdón por interrumpir, queda mucho la reflexión de conocer nuestros derechos laborales, nuestros derechos en general, o sea, como cultura general, por lo menos saber defendernos un poco, ¿no? Saber hacia dónde movernos. Porque es muy común que en este caso tal vez los que no conocemos tan a fondo, porque no somos todólogos, yo siempre les digo, soy socióloga, pero no todóloga, entonces no sabemos de todos los temas, pero por ejemplo, a veces te dicen, bueno, firma tu renuncia voluntaria, o cosas de ese tipo, ¿no? Y tú ante el desconocimiento no tienes opciones de acción y entonces terminas firmando o aceptando algo que no te beneficia. En estos casos que caes, que se dan estos procesos, ¿qué puedes hacer? Bueno, cuando se trata prácticamente de un despido, pues lo recomendable es que si el patrón te está diciendo, sabes que estás despedido, pero fírmame tu renuncia, pues obviamente no la puedes firmar. ¿Por qué? Porque sería prácticamente renunciar a ciertos derechos que tú tienes. ¿Qué significa esta situación? Si es el patrón que te está diciendo, estás despedido, pero me firmas la renuncia, obviamente nada más te van a pagar. ¿Qué prestaciones? Al principio, lo último que te deba de tu salario. Si trabajaste o si te pagaban por quincena, por semana, y nada más trabajaste esa quincena esa semana, te van a pagar lo de esa quincena esa semana. Te van a pagar tu antigüedad, te van a pagar, si en dado caso, las vacaciones, la prima vacacional y la parte proporcional de aguinaldo a la que tengas derecho, y ya, hasta ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que estás perdiendo? Si tú firmas una renuncia, prácticamente estás perdiendo tu oportunidad de reclamar las únicas 2 acciones que te permite la Ley Federal del Trabajo ante una autoridad laboral, que sería la indemnización, que consta de 90 días de indemnización, más aparte los salarios vencidos o caídos que se generan durante todo el procedimiento de ese juicio. No todo, es un año prácticamente, y si dura un poco más de un año, pues los intereses que se pueden generar al 2% del resto de tiempo, ¿no? Sobre 15 meses, etc. Hay un procedimiento ahí más o menos. Entonces estás perdiendo esa oportunidad de demandar la indemnización, o bien estás perdiendo la oportunidad de demandar la reinstalación. ¿Qué significa la reinstalación? Es decir, continuar con tu puesto de trabajo en la empresa que te acaban de despedir. Entonces, ese es a través de un principio jurídico de derecho del trabajo, que es la estabilidad en el empleo o en el trabajo, y se da para precisamente que el trabajador pueda continuar en su puesto de trabajo, en su horario, o sea, con las mismas condiciones que venía desempeñando, con los salarios que venía percibiendo, o bien las actualizaciones, dependiendo de lo que dure, pero también se reclamaba, los salarios caídos en ese sentido, y las demás prestaciones que se pudieran generar, como las que mencioné hace un momento, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etcétera, o sea, cualquiera de esas dos. Pero lo único que cambiaría en el de acción de indemnización es que ya la indemnización obviamente te está pagando por ya darte por despedido, pero obviamente en un juicio se comprueba el despido por parte del trabajador y el patrón tiene que indemnizar con los 90 días, con los salarios vencidos o caídos, con la antigüedad, en su caso, para que puedas ver, y pues prácticamente en ese sentido. Si tú firmas esa renuncia, vuelvo a reiterar, estás perdiendo la posibilidad de irte a un juicio para poder reclamar ahí cualquiera de estas 2 acciones. Al final, el tema de poder demandar también es un tema económico.
Si el patrón pierde, pues obviamente lo que tiene que pagar es el resultado de lo que se dicta en el laudo. Y que por hacer malas cosas, muchas de las veces los patrones tienen que pagar mal o por malos consejos también de muchos abogados que ven de una manera fácil de retardar los procedimientos, de hacer que el trabajador se desespere. Bueno, alargan los procedimientos cuando indudablemente pueden llegar y mediar y tener solución de otra naturaleza dentro de las juntas, o bien lo puedes reinstalar de manera inmediata para el efecto que, bueno, eso se puede hacer durante un juicio, o bien lo puedes indemnizar en términos de la Ley Federal del Trabajo o negociar esa situación, pero muchas veces no se hace así. Y los juicios laborales sí son un poco tardados, por lo cual también muchas de las veces los trabajadores, al saber que las autoridades laborales no son ni prontas ni expeditas, pues obviamente optan por firmar las renuncias, pero cuando firmas una renuncia, pues el poco dinero que te den se va casi de inmediato. Creo que es más fácil llegar a un acuerdo, ¿no? A veces es más fácil, bueno, dependiendo. Lo que sí es recomendable es que el trabajador, independientemente de que tenga un procedimiento laboral, es que trate de conseguir por lo menos otro empleo. Yo sé que es una situación complicada, que no muy fácilmente se da, sobre todo en esta situación, pero bueno, que insista en tratar de buscar empleo que le permita sostenerse y sostener a su familia y demandar un juicio laboral. Y ya en el juicio, pues ya se verá también, dependiendo de los elementos que se tengan, eso ya le corresponderá a un abogado valorar, poder continuar con su procedimiento, pero bueno, mientras tanto tiene a lo mejor otro empleo para tratar de sustentar esa situación, no hay ningún ¿Consideras que ahorita la pandemia vino a generar cambios en los contratos laborales y comerciales? Bueno, la ley federal no se puede haber cambios que no estén permitidos en la ley federal del trabajo. O sea, hay muchos derechos establecidos en la ley federal del trabajo que son irrenunciables. Sin embargo, los derechos o las normas establecidas y que les garantizan los derechos a los trabajadores y que son mínimos son irrenunciables. Sí, pero en los contratos se pueden establecer condiciones que puedan ser superiores a las de la Ley Federal del Trabajo, lo cual implicaría un beneficio. Sin embargo, si hablamos de condiciones de trabajo en la actualidad, es decir, por ejemplo, el trabajo en tu domicilio y tú vas a trabajar para una empresa, pues es muy probable que una de las condiciones que se establezcan en ese contrato es que el trabajo que tienes que realizar va a ser en tu domicilio de tal hora a tal hora, como con ciertos requisitos para poder realizar tu trabajo, por ejemplo, sistemas de cómputo, bajo ciertos programas, etcétera, pero se tiene que cumplir. Lo que sí se ha generado con estas cuestiones de teletrabajo es que, como están en su casa, hay muchas quejas en la actualidad, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, en las cuales prácticamente el trabajador labora más, aunque está en su casa, ya no cumple un horario normal como si estuviera dentro de la empresa, sino que el mismo patrón como que le prolonga su jornada de trabajo, y es más, hay cuestiones que hasta a veces ya terminó su jornada de trabajo, o supongamos a las 6 de la tarde y todavía son las 10 de la noche, todavía le están dando indicaciones de que falta esto, falta aquello. Entonces ahora se está tomando como esas actividades, es un hostigamiento laboral, entonces son nuevos problemas en ese sentido, o sea... Exactamente. Entonces, la pregunta podría ser también si considera que se resignifiquen las relaciones laborales, no tanto tal vez que trasciendan al marco del derecho, de los contratos, sino tal vez se puedan resignificar, que de otra manera se estén relacionando el trabajador con el empresario, con el patrón, o sea, tal vez tengan otra relación, como ahorita mencionaba lo del horario, y es muy cierto. Creen que más allá de 8 horas te pueden llamar porque estás en casa, ¿no? Pero estás trabajando. Sí. Tal vez no estás yendo a un lugar y estás haciendo uso tal vez de la luz, del agua, pero estás desde tu hogar laborando y entonces cumples más de 8 horas. ¿Qué está pasando? Y eso hay que replantear. Y porque a lo mejor ahora quedarte en tu casa trabajando también te va a generar un gasto extra. También. La luz, el teléfono, ¿cómo se llama? El internet. Sí, hay nuevos gastos, sí, es verdad. Sí, miren, México, al pertenecer al sistema jurídico mundial, que significa ONU,
prácticamente con la Organización Internacional del Trabajo, que es la que pertenece a la ONU, pues prácticamente tenemos celebrados, firmados y ratificados muchísimos convenios de esa naturaleza. Cada vez que se ratifica un convenio, pues prácticamente se hace derecho propio y está establecido en la Constitución, y que esas normas internacionales se vuelven propias de este país. La cuestión aquí es que hay muy poca difusión o bien no hay respeto sobre esas normas que ya son propias y que también son derecho internacional, como la dignidad en el trabajo y la dignidad y el respeto de la dignidad del trabajador. Son cuestiones que tienen que ser respetadas. Sin embargo, el desconocimiento a veces por acción o por omisión, pues da como resultado la violación de estas normas internacionales que también ya son nacionales. El problema es que en lo que se atiende la problemática que está sucediendo, pues tal vez suceda o pase mucho tiempo para atender esa situación. Es una cuestión, obviamente, de educación tanto del trabajador, pero también de educación de los patrones. En todo en este contexto, o sea, prácticamente nuestra sociedad, sobre todo la población económicamente activa, pues somos trabajadores y algunos, pocos, serán patrones. ¿Listo? Entonces, pero la cuestión es que pues ni unos ni otros conocemos nuestros derechos. La educación en este país por mucho tiempo ha estado un tanto mal, y a pesar de que en los bachilleratos, prácticamente, no me recuerdo, antes se enseñaba alguna materia que era derecho del trabajo, precisamente para preparar las licenciaturas, pues muchas veces, pues a pesar de que se deben tener ciertas nociones y ir reeducando a la población en ese contexto, pues tal vez, no voy a generalizar, pues a lo mejor no se enseñó muy bien, o a lo mejor ni se enseñó, ¿no? Entonces, ese es un tema ahí, porque las normas sí están, las normas sí existen, se pueden reclamar, sí, pero pues eso generaría reclamo tras reclamo tras reclamo. Todas las personas tienen el derecho de hacer el reclamo, implicaría muchísimo, eso implicaría prácticamente la violación sobre el respeto a los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones de los patrones al respetar esa situación, implicaría o bien que el trabajador lo reclamara a través de lo que sería una rescisión de la relación de trabajo imputable al patrón, porque está incumpliendo o está haciendo, digámoslo así, una especie de explotación o bien un hostigamiento a su persona por temas de trabajo. Sí existe toda esa situación, sí existe. Ahí están las normas. La cuestión es que se puedan difundir en ese sentido. Y la verdad, la población en estos momentos está prácticamente para subsistir. De hecho, siempre ha sido muchos años, muchas décadas. El trabajador está para conservar su empleo independientemente de las condiciones que le toque. Entonces, desafortunadamente, esa situación, gracias a la destrucción de los sindicatos, pues prácticamente el tema en estos momentos es prácticamente el contrato individual del trabajo, y cuidan mucho los trabajadores su trabajo, es decir, las condiciones que le toquen. Si le están diciendo que tiene que trabajar 10, 12 horas diarias, pues lo tiene que hacer porque es la única fuente de trabajo y es el único ingreso con el que cuentan. Entonces se someten muchas a esas situaciones. Las cosas deben cambiar, pero son de raíz, y muchas de las veces son con los patrones y con los trabajadores, y tienen que cumplirse en ese sentido. Sí, o se mudan al trabajo informal, ¿no? Que no me gusta verlo como malo ni bueno, sino como hechos sociales. Se da, punto, trabajo formal, trabajo informal, ¿no? Y sí, estas pandemias, la pandemia lo que hace es reflexionar y cuestionarnos hasta dónde las estructuras que conocíamos, que estaban funcionando en temas laborales, económicos, de salud, de cultura, hasta dónde pueden seguir funcionando como estaban. Y ya no, es momento de decirnos y plantearnos, ¿realmente esto es lo que quiero seguir haciendo? Desde algo micro hasta algo macro social, como el hecho de que hay muchos trabajos que son, como decían ahora, de escritorio, de sentarte, y viste que lo podías hacer desde casa, ¿no? Entonces te replanteas tanto como trabajador, como empresario, qué tanto requieres que la persona esté sentada ahí en la oficina horas y qué tanto es más funcional desde casa. Sí, o sea, hay cosas muy malas que nos trajo esta pandemia, pero también hay cosas que también nos hacen reflexionar y están haciendo un cambio que obviamente va a ser paulatino,
Por principio, a nosotros como individuos, pues a muchos de nosotros nos hizo reflexionar muchísimas cosas esta situación de pandemia, ¿no? En nuestra familia, en nuestro trabajo, a nosotros mismos, nos hizo reflexionar. Socialmente, pues obviamente en el sector salud, en el sector laboral, en el sector comercial, en el sector que tú quieras, pues hay cambios. Desafortunadamente, pues apenas estamos ni siquiera viviendo, no hemos pasado ni siquiera un año de pandemia, que esto tiende a prolongarse más de un año hasta que no haya una vacuna para toda la población y que pueda, o un tratamiento sobre esa situación. Pero con todo la problemática que se ha vivido, pues sí tomará un tiempo adecuar todas esas condiciones sociales, y sobre todo en los factores de la producción, digo factores de la producción, patrones y trabajadores, para poder cambiar todas estas cuestiones. Ahora, la batuta en esta situación son los gobiernos, indudablemente los gobiernos. Las normas existen, están establecidas y están ahí bien. Muchas de las veces, pues sí, los temas de corrupción son graves en todos los ámbitos, tanto en el país existen corrupción, y en el mundo del trabajo también ha habido mucho, desde los sindicatos que existen todavía, ha habido mucha corrupción en ese sentido. Con el chavismo, ¿no? El chavismo mexicano. Hay bastante, sería hablar muchísimos temas. Voy a decir algo. Además los anuncios, los señalo, pero hay muchos temas sobre ese sentido. Pero bueno, el cambio no nada más socialmente hablando, obviamente la concientización de nosotros y de la sociedad en su conjunto es lo que va a ser realmente el cambio necesario. Yo estoy de acuerdo contigo en esto que acabas de comentar. Yo creo que son tiempos de hacer de evolución y de cambios y hacia adentro, ¿no? Y yo creo que lo mejor que puede hacer la gente que ahorita tiene la fortuna de tener un trabajo, y más quienes tienen una plaza o quienes tienen, pues pertenecen a un sindicato, pues yo creo que independientemente de la mala fama que se han hecho, yo creo que lo que deben de hacer ahorita es hacer conciencia y agradecer que tienen un trabajo. No sé, me imagino que conforme a la ley tienen que estárselos pagando completos, porque hay gente que no los ampara un sindicato, no tienen una relación sindical, pero que también de cierta manera se ven desprotegidos, porque son los primeros que les tocó el despido, ¿no? Los que mencionabas hace un ratito de las empresas estas de Cursosi. Entonces, esa gente se vio muy afectada y es muy difícil porque, por ejemplo, hay empresas que aunque quisieran seguir pagándoles o aunque no hubieran querido despedirlos, pues hay empresas que quebraron económicamente y tuvieron que cerrar, ¿no? Y entonces, esa gente, ¿dónde quedan sus derechos? ¿Dónde queda todo un tema si la empresa ya no tiene de dónde pagar? Sí, son temas un tanto complicados, porque independientemente de que tal vez la empresa haya cerrado, pues las obligaciones todavía son directamente para los patrones, y si hay demandas, pues obviamente tendrán que pues, encontrar la manera de que si son condenados a pagar un laudo, independientemente de las condiciones que tengan, bueno, pues tendrán tal vez que cumplir en ese sentido, lo cual sí es muy, 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 muy difícil. Pero bueno, son problemas que todavía tendremos que, como sociedad, tendré que darle respuesta y dar solución en ese sentido. Es complejo, todo este tema de pandemia es complejo, por donde quiera que se le vea, o sea, tiene muchas implicaciones de carácter sistémico, porque las relaciones de trabajo, por principio, son relaciones netamente económicas. O sea, ahí está establecido. O sea, ¿por qué digo económicas? El hecho de decir aguinaldo, probablemente el aguinaldo, en términos de la Ley Federal del Trabajo, se le tiene que pagar al trabajador por lo menos 15 días de salario por haber laborado todo un año. Pero esos 15 días, multiplicados por un salario, supongamos que sean 500,000 pesos, lo que tú uses o lo que gane una persona, pues multiplícalo por 15 días, te va a dar resultados, 5,000, 10,000, 20,000, no sé, una cantidad, eso es dinero, eso es economía, ¿cierto? Claro. Indemnización, el pago de un laudo, vacaciones, es dinero. Entonces, por eso se trata de guardar el equilibrio entre los factores de la producción, o sea, la distribución de la riqueza. Entonces, ahí se tiene que pagarlo a los trabajadores. Este país ha sido bastante, ha ido en avanzada
es de los primeros países que reconoció constitucionalmente el derecho al trabajo en la reforma de la Constitución de 1917. Entonces, en el artículo 123 México fue el primer país que estableció en una constitución liberal una norma de carácter social. Para eso, para terminar con la guerra de revolución. Entonces, fue un país muy avanzado en el siglo pasado al establecer en la Constitución los derechos laborales. Posteriormente, otros tantos países se sumaron a esta situación. Al principio, el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 se debió prácticamente al ejemplo que México dio. Se establece, se dice que incidió prácticamente esa situación. Desafortunadamente los gobiernos pues han ido haciendo acciones o tomaron acciones políticas y ejecutaron otras tantas para ir destruyendo lo que sería el derecho del trabajo. Y de ahí las consecuencias en la actualidad, que agravadas con estas cuestiones de pandemia, de crisis económica, de crisis energética, de crisis de todo aspecto, pues obviamente es difícil, ¿no? Sin embargo, pues hay que aguardar aliento para decir que este crisis de pandemia, pues o tal vez nos haga ser una mejor sociedad a futuro, no de manera inmediata, pero los problemas que tenemos nos harán reflexionar en ese sentido, que yo deseo y espero sea así. Sí, claro, yo lo estaba reflexionando también por el sector cultural, como ahorita en el marco de lo que decías de lo sistémico, ¿no? Que intervienen muchos factores, muchas áreas, muchas estructuras. Entonces, por ejemplo, el gremio artístico es uno de los más castigados de por sí en temas de cultura, de políticas culturales, y ahora imagínate que decíamos en pandemia la reflexión, que es un tema al que me dedico, decíamos, sí se consumió mucha cultura, la gente se dio cuenta que en momentos de crisis es importante consumir arte, bienes culturales y demás, pero la gente no estaba dispuesta a pagar mediante una plataforma por consumir una obra de teatro, por Facebook Live, o sea, no estaban dispuestos a pagar. Sin embargo, se consumió más arte y cultura. Entonces, este tipo de paradojas y este tipo de situaciones tenemos que vivirlas. No sabía, no tenía conocimiento, pero bueno, me da gusto. Al final de cuentas, esa sería una buena noticia, lo que estás diciendo, porque, pues, socialmente hablando, es muy necesario. Digo, la salud, tanto individual como la salud social, es importante, y una manera de tenerla y establecerla es obviamente a través de la cultura, para mantener ahí digamos, una sana crecimiento y desarrollo personal o social en términos de cultura, ¿no? Todo es importante dentro de las sociedades, todo, absolutamente todo. Pues yo creo que esto nos vino a alcanzar a todos, también la tecnología yo creo que es la que ha sido más evolucionada y ha tenido más oportunidad y ha abierto más oportunidades laborales, lo estábamos platicando antes de entrar, ¿no? Sí, ahorita claro. Todo el mundo está conectado en redes, todo el mundo está trabajando o aprendiendo nuevamente una manera de poder recibir ingresos. Y pues tenemos que actualizarnos, tenemos que irnos a actualizar en la vanguardia, que son los medios de comunicación. Míranos aquí nosotros, ¿dónde íbamos a estar así? Así es. De hecho, como recomendación, en cuestiones y temas de trabajo en el futuro, bueno, tal vez nos estén viendo personas que son muy jóvenes, que sean todavía estudiantes aún, pues dedíquense a cuestiones de carácter de ciencia y tecnología. Ahí es las mejores condiciones de trabajo a futuro van a ser estas. O sea, prácticamente estamos ya iniciando una cuarta revolución industrial que ya inició, que esa cuarta revolución industrial, lo que les comentaba hace rato, que es la inteligencia artificial. Entonces, esa cuarta revolución industrial no nada más es el problema de pandemia que tenemos en la actualidad, sino que con esta revolución industrial va a haber también mucho desempleo por ese avance científico-tecnológico. Y hay que estar preparado para esa situación. De hecho, en esta tercera revolución industrial, muchísimos puestos de trabajo se han perdido gracias al avance y desarrollo tecnológico, que es las tecnologías de la informática y de la comunicación. Una época totalmente robotizada que vino a desplazar a muchísimos trabajadores del sector industrial. Entonces, como recomendación a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones, pues la verdad los mejores trabajos son precisamente los que se basan en las ciencias y en las tecnologías, y sobre todo en las tecnologías. Los trabajos como tal, los trabajos que son muy respetables, pero los trabajos de fuerza física pues prácticamente vienen a extinguirse. No se van a extinguir en su totalidad,
pero van a ser los no totalmente, o los no mejor remunerados, por decirlo de una palabra más o menos que no sea tan cruel, ¿no? Pero van a ser los trabajos que no van a ser tan bien remunerados. ¿Y qué es lo que implica cada avance tecnológico? Pues obviamente mayor grado de estudios. Entonces la gente se tiene que estar preparando constante y continuamente en ese sentido. O sea, todo el mundo tenemos que estar inmersos en esa situación. Antes los trabajadores, a lo mejor en la década de los 50 del siglo pasado, pues nada más a lo mejor sin primaria, sin saber leer y escribir, tenían un trabajo. Casi finales del siglo pasado, pues prácticamente ya se tenían licenciaturas y maestrías. Y ahora en la actualidad se tienen licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorados, etcétera. Entonces cada vez, y aparte ya ya no son obreros, son trabajadores, pero que ese trabajador ya te habla 1, 2, 3 idiomas, te manejan sistemas de cómputo, te manejan tecnología, o sea, cada vez es una situación. Ahora sí que el futuro ya nos alcanzó y nos está rebasando continuamente. Entonces, y esta es una prueba, ¿eh? O sea, es una prueba, digamos lo que sea la pandemia, pero esto es una prueba que nos pasó sistemáticamente tremendo en todos los sectores, en todos. Y hay quienes, por ejemplo, que están dando clases, daban clases presenciales y ahorita en sus casas no saben los profesores utilizar una computadora. Claro. Entonces, sí. Ahorita lo tienen que aprender porque es de la manera en la que ahorita pueden estar dando sus clases. Entonces, imagínate. Y eso, así porque gente que conoces que son maestros y que pues ya están en una edad avanzada, dices, ¿cuándo me imaginé que me iban a poner una computadora? Y en mi casa, pues ahora mira. Entonces, muy cierto, abogado, la verdad es que me gustaría que ya vamos casi a terminar, Vanesita. Una conclusión, abogado, no los pueden despedir durante la pandemia. Sí. Tienen una ley, hay normas que los protegen. Así es, ante una situación, se tienen que seguir conservando los puestos de trabajo. En la actualidad, prácticamente, ante el semáforo amarillo en el que se está viviendo, prácticamente está regresando a laborar el 50%. Eso también hay que tomarlo en consideración porque son parte de la responsabilidad de los patrones en el cuidado de la salud de los trabajadores. Solamente tiene que estar trabajando el 50% de la planta productiva. Esta planta productiva se puede ir rotando, es decir, que a lo mejor el 50% de trabajo labora una semana y se va a descansar la siguiente semana con su salario íntegro, pero el otro 50% empieza a trabajar, etc. Eso es muy importante establecerlo. O sea, hay protocolos, hay medidas sanitarias muy importantes respecto a esa situación. Okay. Estamos en un semáforo amarillo en donde las relaciones de trabajo no están al 100%. Se tienen que cumplir esa situación, independientemente que en las áreas de trabajo se tienen que cumplir muchísimas medidas para la protección del trabajador, como usar su cubreboca, pero bueno. Con respecto al despido, cualquier trabajador en el momento que haya sido despedido, pues obviamente acudir bien a un abogado o bien están las procuradurías, tanto locales o federales de conciliación y arbitraje para poder ser atendidos y asesorados. El problema también de las autoridades administrativas de esa naturaleza es que hay muchísimos trabajadores que llegan a esas instancias. Pero si conocen a un abogado que también sea especialista en derecho del trabajo, pues acudan con esa persona para que puedan exponer y les den el mejor de los consejos para poder atender su problemática laboral. Se puede reclamar ante un despido una acción de indemnización o una acción de reinstalación. Y en dado caso, si hay disminución de salario y que no corresponda a la realidad, bueno, pues se puede establecer una rescisión de la relación de trabajo. Entonces, cualquiera de esas acciones se puede establecer el trabajador. No siempre las autoridades tienen la obligación de recibir sus demandas, ya sea en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ellos pueden acudir en cualquier momento, presentar sus demandas, ya les comento otra vez, a través de las procuradurías, o bien con un abogado que les asesore en ese sentido. Obviamente los derechos y prestaciones podrán establecer dependiendo cómo esté su contrato, porque a veces los contratos traen otras figuras que son extralegales, como por ejemplo ayudas de transportación, despensa u otro tipo de apoyos que también son en dinero y que se tiene que valorar si existe un salario diario nada más o un salario diario integrado. El salario diario integrado se establece con las demás prestaciones en dinero en especie que les dan, en dinero, apoyos, ayudas, transporte, etcétera, en especie.
puede ser despensa, que se la puedan dar en especie, o bien en dinero también, el dinero de una despensa, pero que vaya establecida en sus contratos individuales de trabajo, o bien si es sindicalizado, que es un poco más difícil, en sus condiciones, mejor dicho, en sus contratos colectivos de trabajo. Habría que establecer y estudiar cada tema a su particularidad, pero los trabajadores tienen derechos y los derechos son irrenunciables, nadie se los puede quitar, todos tienen ahí, también tienen obligaciones, que también eso es muy importante establecer. No todo es derecho, también hay obligaciones, en ese sentido sí hay que acotar de esa manera, ¿no? Es correspondiente al trabajador y al patrón esa situación. Exacto. Muchas gracias. Yo le digo profe, aunque ya no es mi profe, pero le tengo mucho cariño y respeto al abogado Luis Carlos por haber sido ahora sí que estar en mi último proceso de la universidad y específicamente en mi etapa de la terminal de Sociología Laboral. Yo quisiera leer los mensajitos antes de despedirnos. Blanca Hernández dice, magnífico conferencista, saludos al doctor Luis Carlos Flores Cazzi. Aida Beatriz Bracamonte, buenas noches, saludos. Juan Carlos Cuevas, saludos para el doctor Luis. Entonces hay muchos saluditos también de gente que me está aquí escribiendo, que el tema muy interesante y muy necesario para estos momentos, este contexto. Muchas gracias por la información, nos invita a reflexionar y a conocer nuestros derechos, que hay momentos para alzar la voz y decir, esto me toca, me corresponde y tengo que defenderlo, y hay momentos también para conocer esta información y prevenir que nos suceda. Muchas gracias por la información que nos dio, por su presencia, por compartir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muy a gusto me la pasé con ustedes en esta noche. Qué bueno, de eso se trataba, gracias. Y la verdad, la manera en que lo diste muy digerible es muy fácil para que la gente lo entienda, porque luego hablar de leyes y todo ese rollo a la gente se le complica y por miedo no preguntan, no se informan de lo que realmente los derechos que tienen. La verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido de tu experiencia, de talento y pues quienes requieran alguna asesoría, pues aquí está el abogado, es nuestro seguidor fan, número 1 de la de Luz. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Vanesita, un gusto como siempre compartir. Excelente noche. Gracias. Gracias. Excelente noche. Bye.